A 20 años del infierno de Cromañón. Informe especial de Crónica Televisión. Bueno, Rodo. Lu, yo voy a dar una opinión personal. Sí. Cromañón fue, desde la vuelta de la democracia, uno de los mayores crímenes contra los jóvenes, un promedio de 22 años. Fue desidia del Estado, bomberos, policías, la industria cultural, con meter un montón de pibes donde no debían. Sin controles. Después de la guerra de Malvinas fue la mayor cantidad de jóvenes muertos en un mismo lugar. Sí. Yo entiendo que para los padres que requirieron una solución de la justicia no la va a haber nunca. Esa zapatilla que estamos mostrando ahí colgada, Lu, era el símbolo de todos esos pibes que el único pecado que tuvieron, Lu, es ir a ver un recital. Es ir a ver un recital, Rodo, exactamente. La cifra oficial es 194 muertos, dejó esta tragedia, 1.432 heridos, se cumplen 20 años de un 30 de diciembre del 2004, ¿no? Yo era chiquita, yo tenía apenas 13 años, pero tengo conciencia como todos los ciudadanos argentinos estaban prendidos al televisor, viendo, no podían creer cómo de repente se incendia este local bailable donde estaba tocando ese día esta banda de callejeros, donde muchos jóvenes iban con mucho entusiasmo y lo que genera fin de año también estas épocas, estas fiestas, reuniones con los amigos y termina en una tragedia así, ¿no? Como este día, por ejemplo. Sabes que el otro día en redes mostraban, ¿sí?, un tributo a Néstor Espósito, un crack como persona, su geografía humana, su rigurosidad con el trabajo. El tipo Néstor Espósito le hizo la primera nota a Omar Chabán, ¿sí?, el que era dueño de Cromañón. Omar Chabán venía desde la vuelta de la democracia teniendo diferentes reductos, ¿sí?, con respecto a esto. El rock en lugares poco probable que entre tanta cantidad de gente. Rodo. Y esta es la tapa de Crónica. Sí, y esta etapa me parece muy representativa. Tremenda. Pero ¿sabes por qué? Porque muchos de las víctimas que terminaron falleciendo habían logrado salir y volvieron a entrar para rescatar a sus seres queridos, a familiares, amigos, a gente que había quedado atrapada y luego no pudieron salir. Esta etapa es muy representativa de lo que sucedió esa noche. La placa roja clásica, rock trágico. 143 muertos y la fotografía ícono. Bomberos, el frente, eso es a la vuelta. Lo que está acá es Latino 11, ¿sí? Es la bailanta que estaba a la vuelta de Cromañón, a uno de los costados de la plaza. Estaba a 100 metros, menos de 100 metros. Hasta ahí estaban los cuerpos tirados, familiares, tratando de reconocer si estaba Juan, si estaba Pedro, si estaba Marcela, si estaba tantos otros, donde la policía se vio y bomberos y las ambulancias no daban colapsados abasto, tal cual. Crónica estuvo ahí, este hecho fue a la madrugada, llega el móvil, llega la cámara, y la foto que vos decís, Lu, es verdad, es el short porque era verano. Exacto. Era un 30 de diciembre de hace 20 años atrás, muchísimo calor, Sí. muchísimo calor, y la gente, yo le pondría un poquito de esta cosa que salía con esa cosa negra, porque era el hollín, el hollín, porque del eso fue incendio. también una trampa. Nunca se va a saber quién fue el pibe que prendió la bengala. Sí, ¿sí? exactamente. Nunca se va a saber quién prendió la bengala, pero ahora, para Vamos toda a la recordar. audiencia y para todas las nuevas generaciones que entienda qué fue Cromañón, mira este documental. Varias personas que son trasladadas de forma urgente 7:30. en ambulancias y también en móviles de la Policía Federal, ya que no han alcanzado las ambulancias, muchísimas personas heridas.
que recuerdo es sentir el estruendo y mirar para el techo y como que se empezaba a abrir la media sombra y enseguida se cortó la luz y tratamos de ir para el baño que sabíamos que quedaba para atrás en la oscuridad y hicimos 4 pasos y me dijo Luis, no aguanto más y se cayó y ahí lo abracé y también me desmayé. Un día como hoy, hace exactamente 20 años, fui lamentablemente protagonista de la peor tragedia en un boliche. Fui convocado por el canal a esta misma hora porque se estaba incendiando un boliche, el cual hasta ese momento no sabíamos que era Cromañón. Era una noche tranquila hasta que una mujer llamó. Hola, se está incendiando un boliche en el 11. Bueno, chequeamos con bomberos y comisaría, nos dijeron que sí. Y mandé al equipo. Justo esa noche se juntaban a comer, así que el camarógrafo me dijo, uy, me arruinan la comida. Entonces le dije, anda a hacer ese incendio y después vas a comer lo que quieras. Me enteré de la tragedia de Cromañón principalmente porque vivía cerca de un hospital. Al escuchar el incesante paso de las ambulancias, lo primero que hice fue poner crónica. Y ahí empecé a ver el desastre, todo lo que estaba pasando. Las placas rojas, las transparentes. Se venía un 31 de diciembre muy difícil. Y cuando llegamos al lugar, nos encontramos con lo peor. Esta noche vas a ver imágenes que nunca viste o no recordás. Vas a escuchar testimonios de protagonistas que nunca antes habían hablado. De los juicios penales ya se encargó el Poder Judicial. Gran parte de los civiles siguen abiertos. Aquí no habrá un juicio. Solo preguntarnos, ¿por qué pasó? Cromañón fue el resultado de un enorme acto de corrupción política e institucional que lamentablemente costó la vida siempre a los más castigados. De los más castigados de esta sociedad son los jóvenes y los adultos mayores. Bueno, en este caso a los jóvenes. Cromañón es el signo, digamos, de la segunda mitad de mi vida. Me cambió todo. Obviamente me sacó un hijo y a partir de allí, cuando ocurren esas cosas, se produce un cambio absolutamente de perspectiva vital. Me cambió todo, el modo de valorar las cosas, todo, absolutamente todo. Primero era solo una noticia y después se convirtió en algo más, porque Luis Santana y Carla Ricciotti estaban ahí. Entonces ya no era gente desconocida, eran 2 de los nuestros que estaban ahí adentro. Si para nosotros fue doloroso, no quiero imaginar lo que fue para los miles de padres, madres, familiares, amigos que iban sabiendo que sus chicos estaban ahí adentro. Llegaban padres desesperados, desorbitados, porque conocían la noticia y sabían que sus hijos habían ido a ver ese recital de callejeros esa noche. Llegaban en pijama, con los celulares en la mano, y me preguntaban, ¿dónde está mi hijo? Bajo, veo la tele, canal Crónica creo que estaba, 9 muertos, se incendió el boliche Reventón, decía la bailanta Reventón, y yo, bueno, ahí no asocié mucho porque a Mariano no le gustaban las bailantas, no iba nunca. Y mi sobrina me decía, no tía, es una bailanta, no es rock. Una persona tirada en el piso. No se sabe exactamente en qué estado está. Disculpame, ¿qué pasó? Se murió, ¿no ves qué loco? Se murió. Un incendio en el techo, dicen los pibes. ¿Había salida de emergencia?
Estaba cerrada la puerta de emergencia, estaba todo cerrado. ¿Había un recital? Los pibes voltearon las puertas de emergencia, los pibes la voltearon. No había nadie. ¿Hay personas fallecidas? Ahora sí, hay un montón. ¿Cuántas? Se están muriendo, vos viste, este está muerto. Allí hay 3 muertos más. Y me acuerdo que cuando grabábamos justamente con esta imagen lo que estaba pasando, los mismos chicos nos insultaban, nos agredían, nos pedían que no grabemos absolutamente nada de lo que estaba pasando en ese boliche. Luis Santana, redactor del canal, compañero nuestro, había fallecido dentro de la tragedia de Cromañón. Fue duro. Pero lo único que hicimos fue seguir informando, llevándole a todos las imágenes que todos recordamos y las imágenes que van a ver en este informe especial. Yo recuerdo el estruendo y que se empieza a abrir el techo, pero no, y después lo que se respiraba era indescriptible, la verdad. Entonces nunca lo había sentido antes, nunca lo volví a sentir afortunadamente después. Pero hicimos, ya te digo, 4 pasos y nos desmayamos. No, ni siquiera fue la desesperación por tratar de salir, no tuvimos tiempo tampoco de sentir eso, por suerte. La mayoría eran pibes. Y esos pibes estaban todos negros, como pintados, con el torso desnudos, mojados. Y además, sin estas zapatillas. Estas zapatillas que fueron después el símbolo de la tragedia. Marcelo Lucini fue el juez que instruyó la mayor parte de la causa Cromañón. Nunca en estos 20 años concedió un reportaje para hablar de la tragedia. En su juzgado se creó una secretaría especial para llevar el expediente. Por allí desfilaron acusados y víctimas desbordadas por el dolor. Cromañón marcó un infrecuente rasgo de humanización en los generalmente fríos y distantes despachos judiciales. Se tomaron más de 1000 declaraciones testimoniales, cada persona tenía que ser revisada, cada persona tenía que decir qué era lo relevante para la investigación, pero cada declaración lo que contenía era gran dolor. Esa fue una característica de todo el proceso de instrucción de la causa. El enorme dolor que traían las víctimas que tenían la pérdida a flor de piel. ¿Cómo se convive con ese dolor, teniendo en cuenta que lo que hay que hacer es administrar justicia más allá de las sensaciones y emociones personales? Creo que eso es como cualquier profesión. Hay que llegar a un punto de disociación que permita convivir con el dolor y al mismo tiempo hacer un trabajo profesional. La forma en que se recibía a las víctimas era muy particular. Primero se trataba de que realmente no se sientan dentro de un proceso judicial y se veía más lo humano. Gustavo Brusone era el juez de la Cámara del Crimen y en ese rol intervino en la causa Cromañón. Tampoco él había hablado nunca sobre la tragedia. Fue un hecho, una enorme tristeza porque la cantidad de víctimas, tanto las víctimas fatales como las víctimas heridos, fue enorme y conocí a mucha gente yo que estaba vinculada al hecho de Cromañón, incluso después los familiares y la tristeza que fue eso. Fue una tragedia, se podría haber evitado, fue una tragedia que nos conmovió a todos. El lugar donde más cuerpos se habían encontrado había sido esa puerta que había quedado cerrada, que era una puerta de salida, y que si esa puerta hubiera funcionado bien ese día, no hubiéramos tenido que lamentar la cantidad de damnificados que hubo. Se empezó a prender fuego, mataron a gente.
y el fuego impresionante, era el humo que así salía sobre el techo, parecía que... ¿Eso fue mientras transcurría el recital o después? No, mientras transcurría, ya había empezado el primer tema, ya iba para el segundo y ya se empezó a ver el humo del fuego que había adentro. El olor era muy fuerte, la gente se quedaba asfixiaba ya con el olor. Entonces tuvieron que empezar a buscar una salida. Claro, ya eran las únicas 2 salidas que había, eran 2 salidas nomás para 6.000. Las del frente. Claro, el lugar era para 4.000 personas, no era para 6.000, lo que estaba ahí. Vos no podés sacar 6.000 personas por 2 entradas. Todos los implicados en la causa, todos son buena gente. Es decir, éticamente buena gente que hacía su trabajo. Entonces acá hay que defender al que trabaja. Me critican de que yo defiendo a la gente de la municipalidad y a la policía. ¿Por qué? ¿No? Si yo creo que ellos, la verdad, no tienen nada que ver en esta cosa. Es decir, no me parece que la imputación sea verdadera sobre ellos. Y yo estuve en el juicio y la verdad, eran gente que trabajaban bien. Era compleja desde el punto de vista jurídico por la forma en que en ese resultado se veían conductas culposas y conductas dolosas, es decir, quién había tenido de alguna forma responsabilidad directa y quién había llegado o provocado el resultado de una manera no intencional. Y en medio de todo eso y en lo personal, provocaba terrible dolor. Señora, bueno, finalmente apareció, se quedó a dormir toda la noche acá adentro. Lo estábamos buscando en la morgue. Hay que denunciar a la empresa. ¿Estás bien? Son responsables de la muerte de más de 200 chicos. Esto es lo que hay que sacar. Hay un montón de hospitales. Y lo dejamos pasar 1, 2, 3. Hay muchos padres que están llorando en este momento. Cuando nosotros ingresamos hubo un hombre con un micrófono que sinceramente no sé quién es el chabón. Pero él dijo que no juegan con bengala, con 3 tiros porque el lugar es chico y si había fuego iba a haber una masacre de muertos. Lo aclaró muy bien, pero la mayoría de los pibes son todos medio huecos, ¿viste? No entienden las cosas. Ese chabón era Omar Chabán, el administrador de Cromañón. La cantidad de ambulancias que han llegado hasta este lugar, hasta el momento, son numerosas las personas que también acuden a ayudar, los mismos chicos que se encontraban presenciando este recital en el interior de este boliche y aparentemente también no se pudo comprobar extraoficialmente en este boliche Cromañón el origen de este incendio habría sido una bengala. Después de 3 shows intensísimos acá en Cromañón, fueron 3 días, ayer tocamos con 4.000 personas. Wow. Muchísima bengala, ¿no? Muchísima bengala, fue la frutilla de la torta. Una época en la cual eso era parte del ritual para los seguidores de casi todas este tipo de bandas. Entonces era muy difícil que esos grupos pudiesen evitarlo. Lo que siempre se daba generalmente eran lugares abiertos. Entonces la diferencia fundamental es que cuando vos vas a un lugar cerrado, tu percepción de cómo cuidar esa situación y evitarla debió haber sido otra. Ese es el punto. Como yo, por ejemplo, que hubiese querido entrar con bengalas o con pirotecnia, con lo que fuera, no lo hubiese podido hacer. Las bengalas evidentemente ya estaban adentro o las entraron en connivencia con la gente de seguridad de la puerta o de la banda o con la organización, con lo que fuera. Que son idiotas, pero son ellos los que lo hicieron. Es decir, yo no le dije, mira, aprende la bengala, son ellos los que tenían esta satisfacción, son ellos los que hicieron este acto con todas las previsiones que te estoy diciendo, y era, todo el mundo decía, sí, Chabán dijo, es decir, nadie... además, vos entendés que si te están revisando tan exhaustivamente la entrada, entendés de los carteles, es decir, no sé por qué no da la importancia, es decir, no pueden ser tan estúpidos, porque ese acto estúpido fue el que causó este delirio. Perdonar, disculpar, aprender a vivir con el dolor y el recuerdo. ¿Se puede perdonar a una cadena de responsabilidades por la trágica noche de Cromañón? Así como no me puedo olvidar de ningún detalle, tampoco puedo perdonar.
yo creo que podré perdonar algún día a los que pidan disculpas. Yo creo que, digamos, de todos estoy un poco más amigada con Chabán, porque Chabán fue la única persona que pidió disculpas, con todos los errores, mientras se moría, porque su cáncer se lo estaba llevando. Bueno, quizás la proximidad de la muerte hizo que él pidiera perdón. Yo digo, hasta ahí es como que tengo cierta, digo, no es lo mismo para mí Chabán que Callejeros, porque Callejeros sigue insistiendo en que los chicos tenían la culpa. El que lo hizo, yo te diría, lo hizo sumido en una conducta colectiva. Yo creo que el que haya invocado o el que haya sido el determinante no fue más que un brazo ejecutor de muchísimas personas que creían que eso era un festejo. A nivel doloso yo se lo quitaría también. No hubiese servido y muchas versiones dicen que murió. No soy quien para no perdonar, digo, pero por suerte no vivo con rencor. Pero sí sé claramente en quienes no tendría que confiar más y a quienes identificar como los responsables para mí todos fueron responsables, fue toda una cadena de desidia que llevó a esto. Odio a la sociedad, odio a mi historia, odio, la verdad, odio. Odio y el horror de lo real. A las 2:15 de la tarde de este viernes, la noticia sobre la excarcelación de Omar Chabán conmovió a todo el país. A medida que se fueron enterando, los familiares de las víctimas se acercaron a la zona de tribunales y protagonizaron los gravísimos incidentes que se repitieron durante todo el día, desbordados de impotencia e indignación por esta polémica decisión judicial. Costó mucho, fue muy duro y se entendió que, bueno, que una persona que esté excarcelada hasta la condena no es algo que está mal, sino que debe ser así y que tendría que ser así, salvo que se ponga en peligro el proceso por que se entorpezca la investigación o porque no se puede llegar a la edad porque se va a fugar. Tuvo como escenario que un grupo de familiares viniera con bidones de combustible a la puerta de la Cámara del Crimen con la intención de incendiarlo. Fue un momento de muchísima tensión, ¿lo recuerda? Sí, lo recuerdo, pero fue un momento, fue el día en que se conoció que se había excarcelado a Omar Chabán. Pero no fueron todos los familiares, sino que fue alguno puntualmente que estaba muy irascible. Esto afectó a todos. El 7 de marzo de 2006, Aníbal Ibarra fue destituido en juicio político por la tragedia de Cromañón. El entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se encontraba suspendido de sus funciones desde noviembre de 2005. Puesto en el artículo 94 de la Constitución, el jefe de gobierno queda automáticamente suspendido en sus funciones sin goce de sueldo. Y así, si hay consenso por parte de la sala acusadora, se lo comunicaré al jefe de gobierno. En la esquina de Avenida de Mayo y Perú se ha concentrado toda la gente que siguió atentamente esta sesión histórica donde se habilitó el juicio político al jefe de gobierno Aníbal Ibarra. Gestos de aprobación. Están festejando los familiares y los padres de las víctimas de Cromañón. La sensación de tener un poquitito de paz ahora, que se empieza a hacer justicia por nuestros hijos, que se termine la impunidad, que se terminen los cargos políticos, que se termine de negociar con la muerte de nuestros hijos. En mi vida fue un antes y un después, es decir, y lo digo en términos personales, en términos políticos, en términos profesionales, fue un antes y un después. Es decir, una tragedia tremenda, dolorosa, por el lado donde se lo mire, la tragedia más grande, de mayor magnitud en la Argentina por causas no naturales. Y ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, ocurrió mientras yo era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, más allá de lo que se piense, sobre la tragedia en sí, a mí me marcó y es algo que me va a acompañar desde aquel día y por el resto de mi vida. ¿Sí? Que en definitiva no interesaba, la verdad, ni judicial ni política, lo que le interesaba era la destitución. Por eso hago referencia a lo que fue después la disputa política,
que la llevaron adelante con éxito y que Macri la aprovechó porque le costaba llegar por elecciones a la ciudad y a partir de ahí se instaló en la ciudad, en la presidencia y bueno. Pasaron 20 años. Nos faltan 194 amigos, hijos, sobrinos, tíos, hermanos y padres. 20 años después de potenciales tragedias de Cromañón en todo el país. ¿Cromañón se puede volver a repetir hoy? Es difícil la respuesta, porque estaría en el medio, entre sí y no. Por todo el trabajo que uno hace, quisiera pensar que no, pero por todo lo que uno sabe, es posible. Lamentablemente, con la política que se está llevando en la actualidad de parte del gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales, de liquidar todo tipo de control, todo tipo de presencia del Estado, me temo que se acentúa muchísimo más todavía esa posibilidad. Desde el punto de vista de los controles que hace la ciudad, no lo sé, porque realmente es muy específico. Desde el punto de vista de la capacitación nuestra como para afrontar una situación de estas, creo que seguimos con la misma precariedad que en aquel momento. Se puede repetir claramente. No va a ocurrir en un local de baile porque la noche hoy no transcurre por los locales de baile. Yo creo que los controles se han aceitado, que sirvió para que nos diéramos cuenta de que hay lugares que no pueden estar habilitados para recibir público y que desde ese punto de vista hay una prevención mayor y que espero que continúe, que creo que es mejor en este momento las cuestiones de seguridad que existen que las que había en aquel momento. Yo me fijo ahora si voy a algún tipo de evento y esos jóvenes no vivieron eso, pasó tanto tiempo que quizás no tienen ese autorreflejo de estar atentos a esas cosas. Por eso es importante mantener la memoria y que sepan y que estén informados. 20 años pasaron, es un montón. Nunca me enteré quién me sacó, si lo sacaron a Luis primero, si me sacaron a mí primero, en qué momento. La verdad que esa noche no me tocó porque no era mi día. 194 muertos, 1.400 heridos, fue lo que dejó la impunidad en este país en el año 2004. Gente que no hay que olvidar, historias que hay que recordar y esta tragedia que nunca se va a borrar de la imagen de todos los argentinos. Empezamos la noche de Cromañón como profesionales, era una noticia más. Y después la vivimos como familia. Así que haciendo esto, siento que lo hago por Luis, por vos, Carlita, que todavía estás con nosotros, y sobre todo por Néstor Espósito, que soñó esto en Crónica. Néstor, espero que hayamos cumplido tu sueño. Estos 20 años de Cromañón son para vos. Hoy, más que nunca, los pibes de Cromañón, presentes. Deben seguir presentes. Y por eso decimos, todos los chicos de Cromañón, presentes. ¿Sabes que Luis Santana era un pibe, un redactor?
¿sí? Un redactor, un pibe recontra hiper callado, ¿sí? Recontra hiper callado, que el pibe iba con los cables a hacer la placa roja. Y Néstor, como hablamos hoy está en una placa de Comodoro Pi para recordar no solamente su memoria, sino su rigurosidad informativa a ambos y a todas esas víctimas de Cromañón. Mil gracias. Este es el documento que Crónica quiso compartir con ustedes. Y la excelente calidad del documental, estremecedor, tiene también en Néstor Espósito, nuestro compañero en Solo Periodismo, que murió hace tan poco, al periodista justo entre el cruce de profundidad, de análisis judicial y humanismo. Ese costado que siempre Néstor encontraba, el lugar de la gente en la justicia.